tal? ¿Cómo les va? Esta es una nueva entrega de La Brújula y hoy con un invitado especialísimo. Los bomberos voluntarios, en una campaña de educación vial, trajeron al corredor Juan María Traverso y bueno, nos hizo la atención de venir, llegarse un rato hasta el canal. La verdad que muy pero muy amable él con su señora, vino con uno de los bomberos. Así que bueno, lo aprovechamos, le sacamos el jugo y le preguntamos un poco de todo. Antes de ir ya a nuestro invitado, voy a presentar la ropa. Hoy estuve por lo de Fabiana Pesini, por la cueva, que queda en Abrate y Río Dulce. Es imperdible los abrigos, los tapados, la ropa arreglada y sport que tiene de todo lo que es colección de otoño-invierno. Es para ir y aprovecharla, lucirla. Tengo una campera con un montón de textura, todo en colores ladrillos. Tiene lana, tiene partes de tela estampadas, preciosa. Bueno, ya presentada la ropa, vamos a una pausa comercial y luego ya a nuestro invitado. Bueno, y hoy estamos ya con nuestro invitado. Estamos con el señor Juan María Traverso, que ha venido a visitar la ciudad de Carcarañá. Ha venido en una noble causa, invitado por los bomberos voluntarios de Carcarañá, a dar una charla sobre educación vial, en la que han sido especialmente invitados los chicos de los colegios. ¿No es cierto? Exactamente. Así que bueno, yo concurrí a la charla, la verdad que fue muy interesante y es un tema importantísimo. Así que los felicito al estar trabajando en esto. Pero bueno, primero vamos un poco a desestructurarnos y nos gustaría escuchar un poco de su propia boca, su historia. Escuché que usted nació en Villarramayo, ¿sí? Bueno, ¿cómo se dio cuenta desde un primer momento que quería ser corredor o que le gustaban los fierros, como se dice? Y bueno, no tengo herencia de automovilismo de ninguna especie. La familia mía nada que ver. Mi viejo era un tipo que se dedicó al campo, nada que ver con los autos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual nació conmigo. O sea, ¿de dónde viene? No sé. Lo único que sé es que de que tengo uso de razón son autos de todas clases, hasta que logré poder correr, porque nadie me apoyaba, empezando por mi viejo, ¿no? Que claro. No estaba de acuerdo y aparte no entendía por qué yo quería correr en auto. Además era mucho más difícil, o sea, los traslados, ir a una carrera, más que las comunicaciones eran diferentes por supuesto, no era tan sencillo. Yo hablo con los corredores de ahora, por ejemplo, y ellos se acuerdan de la última época que yo corría, pero no de cuando empecé. Y a veces cuento que, por ejemplo, de Ramallo a Zapala, en aquella época, con una estanciera, tardamos casi 3 días con el auto a remolque, y éramos 3 nada más. Y bueno, y llegamos a Zapala y en la primera prueba se nos rompió y de la misma manera lo volvimos a enganchar y volvimos, ¿no? Era otra cosa, era distinto. Sí, sí. Además todo el gasto que llevaba sí. Era... ahora también, pero como que una vez que uno se va profesionalizando, tiene otro bolsillo para afrontar esos gastos. Sí, ¿no? Por supuesto, pero también había peñas en esa época que se juntaban todos y bueno, y juntábamos un poco de plata hasta que logré más o menos empezar en algo, digamos, a tener buenos resultados y bueno, después... ¿En qué circuito o en qué carreras comenzó a correr? No sé si me expreso bien porque no está bien. No domino el Yo corrí
antes era el turismo carretera en la ruta, y la primera fue la Vuelta de Pergamino, que es acá cerca. Esa fue la primera carrera y debuté. Ajá, ¿y con qué auto? Con un Torino, que en esa época habían terminado, se llamaban Liebre, los Torinos. Y empecé con un Torino y bueno, corrí un año y medio más o menos con ese auto. Estaba viendo que usted corrió en casi todos los tipos de carrera, TC2000, TC, tuvo todo. títulos en todo tipo de carreras, ¿no es cierto? Y en las categorías de acá corrí TC2000, Top Race, Fórmula 2 y Rally. Prácticamente todas las que había. Pero lo que más corría era turismo carretera y TC2000. ¿Qué fue lo más difícil o qué rescata de cada tipo de competencia? Son todas diferentes. Las categorías son todas distintas, son técnicas distintas, y yo creo que tuve una virtud con respecto a que me adaptaba a poder correr un auto de rally y correr un auto de fórmula, con lo cual son dos manejos totalmente diferentes, ¿no? Inclusive corrí en Europa el campeonato de Fórmula 2 de Europa. Cuando terminó ese año probé un Fórmula 1 de aquella época, que estaba corriéndolo justamente Niki Lauda, ese auto, y volví a la ruta, y bueno, era una mezcla de todo. ¿Le costó mucho demostrarle, por ejemplo, a las marcas de ese momento, o sea, su volante, sus condiciones de piloto? Y era en base a los resultados. Cuando uno tenía resultados buenos, las empresas lo veían. Y era un automovilismo diferente al actual, tenía grandes virtudes y grandes contras con respecto a ahora. Pero bueno, yo corrí una época, como 7 años, con las Coupé Fuego, cuando Renault la trajo y la hizo en la Argentina, y el automovilismo provocó que Renault tenga que fabricar ese auto acá, porque lo importaba. Y ese auto... Era bellísima, el Renault Fuego tuvo muchísimo éxito. Y bueno, provocó algo tan grande el automovilismo que Renault terminó fabricando ese auto en la Argentina. En la época, por ejemplo, en que Reutemann estaba en la Fórmula 1, ¿usted en qué parte, digamos, de su carrera lo encontró? ¿Cómo la seguía la Fórmula 1? Y, a ver, cuando yo corrí ese año de la Fórmula 2, Reutemann estaba en la Fórmula 1, y él iba a las carreras de Fórmula 2, nos veíamos permanentemente. Era difícil, o sea, es difícil enganchar en uno de ese tipo de competencias, es una cuestión de suerte. Y no, hoy es un mundo diferente. Es muy difícil de explicar cómo se llega, por ejemplo, a la Fórmula 1 de ahora. ¿Por qué no hay un argentino en la Fórmula 1 de la actualidad? Porque a la Fórmula 1 todavía no le interesa venir a la Argentina, por eso no hay. En la época de Reutemann era distinto. Entraban a los autos de Fórmula 1 los que verdaderamente los podían manejar. Y de golpe hubo una época que la Fórmula 1 tenía 4 o 5 brasileños, ¿no? Ajá. Sí. Y bueno, pero cambió todo de una manera tal que hoy a la Fórmula 1 le interesan otros países, y buscan pilotos de cada lugar. Claro, está todo muy ligado a lo económico, al futuro, al rédito futuro del auto, digamos, de la marca. Es así. Ni más ni menos. Sí. ¿Y qué opina de por ejemplo, los tipos rally que se corren ahora como los Dakar? ¿Qué es lo más parecido de lo que ha corrido a ese tipo de competencia? Bueno, el Dakar de la actualidad es algo parecido al turismo carretera que yo empecé. El TC de la década del 70 eran grandes premios que duraban, cada etapa duraba todo el día, con la diferencia del Dakar,
que se largaba a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero no eran tramos de velocidad y tramos lentos, no era todo de velocidad, pero es algo parecido. Era mucho más riesgoso, hoy justo escuché que usted hablaba y le comentaba a los chicos sobre que el riesgo que conllevaba cada carrera. Y bueno, era un automovilismo distinto, ¿no? Entenderlo hoy es complicado porque yo siempre cuento anécdotas de esa época, de todo ese grupo que había, y hablo de una época que estaban Bordeu, Pairetti, Gradassi, Copello, todo ese grupo. Ellos tenían una forma de vivir que iban a correr esas carreras y no tenían, digamos, muy en cuenta volver, y yo me acuerdo que terminábamos una etapa de montaña o peligrosa y lo primero que preguntábamos, ¿quién no está más? Antes de saber en qué puesto estábamos, ¿no? Sí, sí, es que además los autos en sí, o sea, se ha avanzado mucho realmente, o sea, la técnica y la ciencia también ha avanzado en lo que es la construcción del vehículo. Yo siempre digo, mis padres fallecieron de un accidente cuando yo tenía 7 años. Si hubiera habido apoyacabezas, mi mamá no moría, a lo mejor. Sí, es probable. Porque no se estilaba, no se le daba bolilla. Y bueno, el automovilismo de esa época, el que estábamos hablando y el anterior, fabricó medidas de seguridad. El cinturón de seguridad lo inventó el automovilismo. Los frenos de disco los inventó el automovilismo. Toda una cantidad de medidas de seguridad nacen primero en el automovilismo y después pasaron a los autos de calle. Igual que por ahí he escuchado, no le digo que sé demasiado, pero he escuchado también en la contextura de los autos que a lo mejor ahora tienen el habitáculo que de afuera se rompe todo, pero el habitáculo queda bastante intacto, a no ser que es un golpe demasiado fuerte. Es verdad. Pero eso es importantísimo, porque me imagino ir a grandes velocidades y en geografías irregulares debe haber sido muy riesgoso. Y bueno, pero todo nace del automovilismo, o sea, todas las medidas de seguridad primero se probaron en los autos de carrera y después pasaron a los autos de calle. Ahí como eso pasa como con la guerra y las comunicaciones, claro, que muchas cosas han nacido de esa forma, sí, investigando. Sí. ¿Qué rescata, qué momentos lindos rescata a lo mejor de esos domingos, que a lo mejor hasta ha ido en familia, con, qué sé yo, hay toda una mística, un folclore del automovilismo, ¿no es cierto? Y bueno, el automovilismo, el que estábamos hablando antes, el primero, la familia no iba, porque no quería traer al hijo, al marido en una ambulancia, no iba. Iba la gente, iba a ver pasar los autos, todo, pero la familia de cada corredor no iba. Hoy no, hoy los autos de carrera son tan seguros que va toda la familia, van los chicos, va todo, y es muy raro un accidente en el automovilismo hoy. Fatal. Claro. También hay, pero es muy raro. Antes era todo el tiempo. Claro. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y luego vamos a seguir conversando con esta importante visita que nos han traído los bomberos voluntarios esta noche. Bueno, continuamos. Ahora cuéntenos cómo fue, desde cuándo se retiró y cómo fue que empezó a trabajar en todo este tema de seguridad vial. Empecé antes de dejar de correr, porque presido la Asociación Argentina de Volantes, que es la institución que cubre los accidentes de los corredores en todo el país. Tiene 90 años y todo, o sea, la fundaron Fangio, toda esa época. Claro. Y desde que estoy ahí, imagínate que esta institución cubre un promedio de 30 accidentes por fin de semana en todos lados, ¿no? Y empezamos a hablar
de una campaña de seguridad con los pilotos de todas las categorías. Y se empezó a meter la familia y empezamos con el tema, digamos, de seguridad vial, terminamos, porque somos un grupo, ¿no? Claro. Que nos metimos en este tema ya hace más de 20 años. ¿Qué puede rescatar sobre qué piensa que es lo más importante o lo que más se debe machacar? ¿O a dónde se debe atacar para comenzar a concientizar, a que la gente conduzca de buena manera? Yo, por ejemplo, arranco siempre pensando en que cuando uno maneja, tiene que manejar. Y manejar es no usar el celular, no tomar alcohol, tener coherencia para manejar. Pero el punto uno es manejar, es concentrarse en manejar. ¿Por qué? Porque las distracciones son la principal causa. Después está el alcohol, el exceso de velocidad, toda una cantidad de cosas, pero el punto uno es manejar. Yo tengo totalmente claro que alguien que va hablando por el celular y maneja, no está manejando. Está hablando por el celular. Y si habla en la ruta durante 20 minutos, lo primero que dice cuando deja de hablar es: qué rápido llegué. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo no estuvo manejando. Con lo cual, cualquier cosa que pasa, tiene un accidente. Además, en un segundo que uno se distrae. Bueno. Yo conozco, por ejemplo, una persona que vivía sentado arriba del auto, no era una persona inexperta. Y también un día se puso, intentaba mandar un mensaje de texto o algo, o marcar un número. Y se cruzó de mano, claro, de carril. O sea, ¿por qué un segundo? Sí, sí. Es un segundo. Yo, no sé usted también si lo piensa así. Yo lo que también a veces veo y pienso, que hay muchas veces, especialmente los chicos, lo que tiene que ver con las normas de tránsito, que a lo mejor hay cosas que no es que las hagan mal porque son imprudentes, sino porque nadie se las enseñó. Y eso, hoy por ejemplo, una profesora marcaba el tema de los semáforos en rojo. Yo, porque no tenía el micrófono en ese momento, si no se lo hubiera dicho. Los chicos que para mí piensan que en bicicleta no deben frenar con el semáforo en rojo, son el 80%. Y eso se lo puedo asegurar. El que viene en bicicleta no tiene luz en la ropa. No. Es el que está en la peor situación como para pasar en rojo encima. Bueno, pero el que viene en auto no tiene en cuenta tampoco a la moto y a la bicicleta. O sea, no los tiene en cuenta, no le da valor, no los respeta. Pero si vos te vas a la ley de tránsito de hace unos cuantos años, te vas a enterar que antiguamente la bicicleta tenía patente. Ah, no sabía. Se patentaba. Y vos para andar en bicicleta tenías que cumplir con una norma de tránsito de cómo ibas a andar por la calle en bicicleta. Se fue perdiendo hoy en día el sistema. Yo creo que la docencia en el tema de por ejemplo, otra cosa típica, a veces en las ciudades grandes por ahí no pasa, está más ordenado el tránsito porque hay más control, quizá. Pero en las ciudades chicas pasa eso, que la moto te pase o la bicicleta te pase por la derecha, es muy común. No, pero aparte, sí. Y a veces lo harán porque no saben que no pueden pasar por la derecha, no sé. No les importa. Saben, porque si ese mismo motociclista cruza Chile, del otro lado anda bien en moto, no pasa por la derecha. ¿Por qué? Porque le meten una multa gigantesca, le sacan el registro, aunque va preso. Y eso lo sabemos los argentinos. Nada más que cuando venimos otra vez de este lado, volvemos a andar como andamos. También me quedo con unas cuantas estadísticas que usted dio sobre la cantidad de víctimas fatales que hay. Me gustaría que lo repitan, porque son cosas realmente para pensar. Si tomamos como base, la información oficial habla del orden de 30 víctimas fatales por día en todo el país. Y la información que tenemos nosotros, que es directa de las provincias y ciudades grandes, no tiene nada que ver, es casi el doble. Porque, por ejemplo, Bahía Blanca tiene un promedio
de una víctima por día de moto al año. Y ciudades como Bahía, del tamaño de la cantidad de habitantes, hay 40 y son todas iguales. Con lo cual, esa estadística que dice oficial no es real. Sí. Y aparte es una víctima fatal en el momento. El que pierde la vida 7 días después del accidente no está dentro de esa cifra. Claro, sí, sí, evidente. Por lo menos esos datos ayudan a ser reflexivo en el momento. Usted hablaba de la señalización de la ruta, cuando uno ve una montañita y a lo mejor no tiene la línea amarilla, cuando bueno, a veces sí. son cosas que el ser reflexivo creo que es lo que más ayuda, ¿no sé? Es que tenemos una manera, una forma que realmente es complicada, porque no es que no conocemos las normas de tránsito, las conocemos las leyes, conocemos los carteles, porque de hecho cuando tenemos que manejar bien, manejamos bien. El tema es por qué manejamos de esa manera en la Argentina todo el tiempo. Y siempre tenemos la excusa de que la culpa es del otro. La culpa no es mía, yo manejo bien. Y no es así. Es verdad. ¿Qué me puede decir otra cosa que yo pensaba cuando usted hablaba de la velocidad? Porque, claro, ahora hay autos que van hoy cualquier auto te va a 200 kilómetros por hora. Antes era impensado, decía, bueno, uno de Fórmula 1 iba, una Ferrari iba a 200 kilómetros por hora. Hoy es algo normal en un auto nuevo. ¿Qué pasa con los reflejos de una persona? ¿Puede responder con un auto aunque tenga los mejores frenos de todas las medidas de seguridad? Y no, porque, por ejemplo, alguien que viene a 180, 200 kilómetros, por más que venga manejando, que venga concentrado, suceden cosas que la reacción siempre es equivocada. Es como alguien viene a 200 kilómetros y cruza un perro. El primer instinto es esquivarlo, con lo cual el perro se salva y se mata el que va manejando. Lamentablemente, el que va a 200, si verdaderamente hace esa estupidez en la calle y se cruza un perro, no lo tiene que esquivar. Y esto que digo, ahora los defensores de animales me matan, pero la realidad es que ni tenés que ir a 200 y ni te tiene que pasar lo que te digo. Claro. Entonces, bueno. Digamos, si vas a 80, alcanzás a esquivarlo porque alcanzás a mirar el espejo si viene uno atrás, te fijas si viene uno adelante. Todo. Si vas a 200, no miraste, no llegaste, los reflejos no te responden. No. Aparte, por más medidas de seguridad que tengan los autos de la actualidad, el cuerpo de una persona no resiste un golpe de cero, digamos, de 50 kilómetros por hora a cero. Uno se muere automáticamente. Por más medidas de seguridad que haya, absorbe ese golpe el airbag, el auto que se deforma, todo bárbaro. Pero de 50 a 0, el cuerpo humano no sobrevive. Y las pruebas que hacen de los autos, las fábricas y demás, que vuela el muñeco, todo, son a 50 kilómetros, no son a 150. Eso es lo que pasa cada vez que hay una piña. Bueno, me quedo con los últimos consejos que les dio a los chicos. La verdad que me gustaría que se los dé a la audiencia. Me gustaba cuando usted le decía que piensen también en los padres, que detrás, porque es así, y uno trata de decírselo a los hijos todo el tiempo. O sea, no es solo por vos, que si a vos te pasa algo, uno se siente muy mal, es terrible para el padre. El ser humano no está preparado para ciertas cosas. En una familia donde un hijo se pierde por un accidente de tránsito imprevisto, o sea, es una pérdida instantánea, la familia no se recupera nunca más. Y atrás de ese chico se va el viejo. O sea, aunque se quede, terminó su vida, se acabó. Sí, me gustó cómo usted se los aconsejaba a los chicos, porque es una forma de que
yo creo que hay toda una toma de conciencia. Hoy hablaban los chicos de que van en tráfico. En algún momento van a tener que cambiar los horarios de los boliches, porque hasta a los chicos mismos les pesa esperar hasta esa hora en la que tienen que ir a bailar, y lógico, tantas horas de espera terminan tomando más de lo que la cuenta. Yo soy muy amigo de Gustavo Pose, que es intendente de San Isidro, del partido de San Isidro. Y un día clausuró todos los boliches de San Isidro para evitar los accidentes que había en el partido, de la gente que vivía ahí. Cuando clausuró los boliches, se duplicaron la cantidad de víctimas. ¿Por qué? Porque empezaron a viajar, iban y venían, con lo cual terminó volviendo a abrir los boliches. O sea, es un mundo complicadísimo. Sí, sí. Pero tendría que empezar a las 11, ese es el tema. Empezar a las 11, es más fácil. Sí. No es difícil. Lástima que no somos los dueños nosotros. No, lógico, pero es un tema que no es una sola causa, es un globo, es una cantidad de temas que sumados provocan todo esto que estamos hablando. Bueno, pero trabajar en eso es importante. Y es la obligación, creo, de los adultos dejarle esto a la gente que viene, ¿no es cierto? Sí. Bueno, muchísimas gracias por venir, que disfrute la cena. Por supuesto. Que ahora le tienen preparada a los bomberos, así que bueno, muchísimas gracias por la presencia. No, al contrario, y le quiero agradecer a los bomberos, le tengo sumo respeto a los bomberos, no de Carcarañá, de todo el país. Estoy permanentemente en todos lados con ellos. El trabajo que hacen es, digamos, hay que tener coraje, hay que tener... Sí. Hay que ser bombero. Sí. Con lo cual yo les agradezco y soy un admirador de los bomberos. La verdad que sí hay que nacer para bombero. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario. Será hasta una nueva entrega de La Brújula.